Todos somos llamados para ser salvos. Somos llamados para ser bendecidos por Dios. Abundancia. Dios no bendice en escasez, bendice en abundancia. Pero a pesar de que todos tenemos el llamamiento, de pronto unos sí, otros no, le prestamos atención a esto. Estaba leyendo en Mateo 24, el verso 13, que dice: mas el que persevere hasta el fin. Pero el verso anterior dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no es el amor de novios, ni siquiera es el amor de esposos. Tenemos un ejemplo de pérdida de amor con la iglesia de Éfeso. Le digo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces dice el texto, más el verso 13 de 24 de Mateo: más el que persevere, el que siga adelante a pesar de todo, este será salvo. Yo estaba cantidad, la mortandad que describe Pablo en estos solo versículos. Él está diciendo de una cantidad muy enorme de gente. El texto que leemos de 1 Corintios, aquí en este capítulo 10, dice que en un día murieron 23,000 personas. Pero claro está que el que lea el texto allá en Números va a encontrar que la cifra es 24. Y entonces ahí donde buscan contradicciones de la Biblia. Pero Pablo está diciendo: en un día murieron 23,000 personas. Los otros 1,000 pudieron haber muerto al otro día o al segundo día. Pero aquí tenemos 24,000 personas muertas. Y luego nos dice el verso 10: ni murmuréis como uno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 14,700 personas murieron. Es un número bastante grande. Todo ello porque no tuvieron en cuenta lo que Dios les había dicho. Ahora nosotros debemos ser unos asiduos estudiantes de las palabras del Señor, de las advertencias. Las parábolas son enseñanzas. La Biblia habla de que nosotros los creyentes debemos animarlos los unos a los otros. Esa es la exhortación que el Señor le da a la iglesia, que nos motivemos, que nos exhortemos. Pablo diciéndole a los tesalonicenses de la gloriosa esperanza que tenemos, el verso 18 del capítulo 4, Primera Tesalonicenses dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, que produzcan ánimo, que produzcan aliento. Esta carrera que tenemos, que hemos iniciado, debemos terminarla. Amén. Pero hay muchos desafíos. Yo he querido tomar este pasaje que nos sirva a nosotros esta noche como ejemplo, como dice el verso 6, y vuelve y nos dice el verso 11. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Números 11:4. Ahora voy a leer por allá. El 11 dice: y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Por tanto, si alguno, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. En Números 14,
Voy a mostrarles a ustedes los desalientos y tal vez sus consecuencias, aunque es verdad que el tiempo es muy rápido. Dice el texto: entonces toda la congregación gritó, el pueblo de Israel. Algunos dicen que eran unos 600,000, otros que 800, otros pasan del millón. Los que hayan sido. Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y el verso 2 dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Esta era la queja: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto muriéramos. Es lo mejor que nos puede ocurrir, morirnos. Pero dicen: ¿y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? ¿No nos sería mejor regresarnos? Y decían el uno al otro: designemos un líder, un capitán, y volvámonos a Egipto. Busquemos a alguien que nos lidere y estamos de regreso. Yo creo que nosotros no queremos regresarnos al mundo. ¿O estoy equivocado? No queremos regresarnos al mundo. Egipto es tipo del mundo. Y Faraón, que fue un verdugo sobre el pueblo de Israel, es tipo de Satanás. Los obstáculos que tenemos todos nosotros para llegar a la meta tienen una similitud a los obstáculos que tuvo el pueblo de Israel para entrar a la tierra de Canaán. Como hijos de Dios, nosotros debemos entender que habrá dificultades y obstáculos, pero es que cuando Dios ha dado una promesa, Él le dijo a ellos que los llevaría a tierra de Canaán. Y Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Ahora, hermanos, las dificultades más grandes que Moisés como líder tuvo para llegar a la tierra de Canaán ni siquiera fueron las tribus, los obstáculos que había, sino el mismo pueblo. El mismo pueblo. Porque el pueblo hacía disgustar cada momento a Dios. Llegó un momento como tan crucial que Dios le dijo a Moisés: quítate de medio, me tienes cansado, quítate del medio, yo lo destruyo y hago de ti una nueva nación. Pero claro, Moisés era un hombre que tenía un mejor corazón que el nuestro, y el Moisés dijo: nunca tal acontezca. No, Señor, más bien bórrame a mí de tu libro, pero que eso no ocurra. Entonces allí estaban en este grupo, porque es que 800,000 personas, si eran 800,000 o 600. Hay muchos tipos de pensamientos. Hay una cosmovisión de cada persona diferente. Aun cuando el Señor les predicaba, algunos iban detrás de Él por los milagros, otros por los panes y los peces. Habían diferentes razones por las cuales seguían al Señor. No sé cuál razón tengamos esta noche individualmente cada uno, pero que sea el propósito de llegar a la tierra que el Señor nos ha prometido. La Biblia dice que nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quiénes habían en ese grupo?
los que desanimaban. Cuando usted esté desanimado por alguna circunstancia, porque es verdad que hay momentos difíciles. Momentos difíciles. Mire, hay niños de 8 añitos que ya están diciendo quiero morirme, pero ni saben por qué. Pero esa es la frase que está hoy día, quiero morirme. Ahora los adultos que tienen que pagar el recibo del agua, de la luz, del teléfono, que algunos se ponen a tener planes de teléfono bien carísimos y cuando llega el recibo es el ay. Cuando usted esté desanimado y que dice usted que no tiene fuerzas, yo le voy a decir dónde puede ir para recuperarse, como para recargar energía. Y hablo de energía espiritual. Dios dijo, o dice Isaías de Dios, que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él levanta al que está fatigado y cansado y lo hace valiente, le da fuerzas como las del búfalo. El verso 4 de este capítulo 14 de Números dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto, volvámonos. Ahí estaban los que desaniman. Pero también estaba otro grupo que se llamaba, o lo llamamos, pesimistas. El verso 11 del libro del Éxodo 14, entonces dice este texto, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto para qué nos ha sacado, para que muramos en el desierto? Si morir allá y morir aquí, pues lo mismo. Pero es que olvidaban lo que Dios había dicho. Cuando usted entra en crisis, hermano, amigo, es porque usted no conoce las palabras del Señor. Él ha prometido solución a mi problema, a su problema. Dios de la antigüedad dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ha dicho el Señor. Y Él cumple lo que promete. Y si alguien me dice, pero eso fue en el Antiguo Testamento, Jesús el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Entonces los pesimistas, ¿quién dijo que Dios los sacó para que murieran en el desierto? Nosotros ahora creemos que Dios desde ese tiempo era poderoso para cumplir su palabra y llevarlos. Y nosotros sabemos que los que creyeron llegaron y salieron a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén, gloria al Señor. Bueno, pero ese era el espíritu pesimista que ellos tenían, que los hacía pensar de esa manera negativa. No me diga que usted no se siente seguro de ser salvo. Eso es lo que le pasa a algunos. El enemigo los hace dudar, o le manda uno de esos desanimadores profesionales, de esos pesimistas, y como que le siembra duda. No, hermano, confiese que en el nombre del Señor hay poder y que hemos sido perdonados allá en la cruz. Mis pecados han sido cancelados y yo creo que vamos a llegar. Ahora, si creemos que vamos a llegar, llegaremos. Si usted dice que no va a llegar, no va a llegar. Eso le pasa como algunos hermanos viven diciendo, ay hermano, es que yo soy muy débil. Ay hermano, es que yo no puedo con las pruebas. Siga confesándolo. La Biblia dice lo contrario. Débil, fuerte soy.
¿Y en dónde se perfecciona el poder de Dios? En la debilidad nuestra. No se crea súper. Usted sin el Señor, nada. Entonces diga el débil, fuerte soy. También nos dice Santiago, otro de los que se quedaron postrados en el desierto, fueron los de doble ánimo. Usted ve algunos que en las campañas, esto se llena aquí. No le estoy diciendo que no vuelva, pero crea lo que Dios hace. Entonces en la campaña somos súper. Vamos a mandar hacer una camiseta que diga súper creyente y la vendemos en Pentecostés. Y después de Pentecostés las arrumamos. No, hermano. El hombre de doblado ánimo, dijo Santiago. El hombre de doble ánimo. ¿Qué pasa con él? Es inconstante en todos sus caminos, inconstante en todos sus caminos. Que el Señor nos libre, ¿verdad? Gloria a Dios. El verso 2 del capítulo 14 de Números: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo la multitud a ellos: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto. No soportan las pruebas. Habían acabado de salir de la tierra de Egipto y comenzaban apenas el peregrinaje. Y si usted ha leído atención, comenzaron las quejas. No hay agua. Y Dios les dio agua. Si ustedes conocen todo el pasaje, toda la historia, se acordarán que comenzaron a pedir pan, pedir comida. ¿Qué les dio Dios en el desierto? Miren lo que significa despreciar lo que Dios les había dado. Ese pan era un tipo de Cristo el Señor. El pan de vida, el pan que descendió del cielo. Y llegaron a murmurar tanto de ese pan, de esa comida, de ese maná, que un día el Señor le dio tanto, les hizo comer tanto, que le salió hasta por las narices. ¿Han leído eso o me lo inventé yo? Bueno, entonces no tenían como metas definidas, eran inconstantes, solo hablaban de derrotas y fracasos. Me imagino los diálogos entre ellos. Ahora, hay gente que estando recibiendo bendiciones de parte de Dios, dudan de las bendiciones de Dios. Están recibiendo bendiciones de parte de Dios. Ve, hermano, el hecho de que estemos aquí ya es una bendición muy grande. Es una grande bendición. Que el Señor nos tenga aquí, hermano, ¿con qué es comparable? Dele ese aplauso al Señor. Voy a decirles el por qué, estando disfrutando de la bendición, no vieron la bendición. En Números 13, el verso 23 dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Y no era cualquier racimo de uvas. Dice que el cual trajeron entre dos en un palo. O sea, dos hombres pusieron el hombro para llevar este racimo de uvas. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. ¿Sería grande ese racimo? El verso 32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla
es tierra que traga a sus moradores. La palabra que nosotros usamos en esta época es desagradecidos. Esa es la frase que nosotros decimos, desagradecidos. No estaban mirando las bendiciones del Señor, porque hermano, uno encontrarse con esa provisión, y regresaron diciendo, sí, ahí hay cosas bonitas, pero mire, en el verso 33 dice, también vimos allí el reporte de los cobardes, también vimos allí gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros al parecer como langostas. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Cuál es la confesión que tenemos hoy día nosotros? Si Dios es con nosotros, eso es lo que debemos decir, pero no solamente durante el tiempo del culto. Dígalo allá en la casa cuando vea problemas y dificultades. Dígalo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero de esta forma piensan los cobardes, los que han perdido la confianza en la provisión de Dios. Dios tiene la provisión diaria. Había un detalle en el sistema de recoger el maná. El que recogían, ¿para cuántos días ordenó Dios que recogieran maná? Para un día. Y prohibido guardar para el otro día. Ahora uno se pregunta, pero ¿por qué no podía uno guardar un poquitico? Porque si le daba hambre, pues entonces ahí tenía. Porque esto representaba como desconfianza de que Dios al otro día iba a dar. ¿Y creen ustedes que algunos lo intentaron? ¿Y qué pasó con el que guardaron? Se les agusanó, se les dañó. Entonces la Biblia, hermanos, vuelvo a repetirles, declara que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si lo cree, diga gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. La Biblia dice en Apocalipsis 21, verso 8, que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. También dijo el Señor Jesucristo que de los días de Juan el Bautista el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y quiénes? Los valientes lo arrebatan. Por eso les dije, esta noche quiero hablarles a ustedes de la importancia de la perseverancia. ¿Quiénes más estaban ahí en ese grupo? Los que se regresaban. ¿Usted sabe qué pasó con los que se regresaron? La Biblia dice que quedaron postrados en el desierto. Ahí quedaron postrados. Hebreos dice para nosotros ahora, para usted y para mí, Hebreos capítulo 10, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Creemos que Dios puede salvarnos a pesar de la maldad de este mundo? Puede. Esta mañana les estaba haciendo un pequeño recuento y les decía, hermano, léanse la historia, hay 3 tomos de la historia que no termina. El diablo pensó aplastar el evangelio en Colombia, especialmente el evangelio del nombre, que han sido los más perseguidos. Pero aquí está que el diablo ahora lo que quiere hacer con nosotros es abrazarnos a través de instituciones y del gobierno, abrazarnos para que nos durmamos allá en sus brazos. Hay poder en el nombre del Señor.
Nosotros ni siquiera nos detenemos, menos vamos a retroceder. Avanzamos, tenemos fe que el que nos ha llamado nos llevará al lugar seguro. Gloria al nombre del Señor. Aquí está otra mortandad y está otro grupo que son los que se rebelan. Vamos a verlo textualmente. Números capítulo 16. Bueno, leer todo el capítulo que menciona todos los incidentes, porque es del verso 1 al verso 50, pero habla de la rebelión de Coré. Y se levantaron contra Moisés 250 varones de Israel, príncipe de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Sea varones, líderes. Gracias al Señor, ese problema no tenemos aquí. No, gracias al Señor trabajamos como un solo equipo, como la iglesia del Señor que somos. Y debido a ese trabajo que el Señor nos ha concedido hacer, es que se han logrado las cosas que hasta ahora hay. Gracias al Señor, por lo cual vamos camino a la tierra prometida. Amén. Pero estos eran hombres, varones de renombre. Cuando Moisés escuchó esto, se postró sobre su rostro delante de Jehová, dice el texto. ¿Cuál fue el fin de estos 250 hombres que se rebelaron contra Moisés? Dice la Biblia, el verso 32 de este capítulo 16 de Números: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra en medio de la congregación. Pero sería muy bueno que, aparte de eso que le estoy leyendo, usted leyera en su Biblia, porque mueren los de Coré, y entonces los que observaron esto, y la muerte de los de Coré fue algo extraordinario. ¿Puede ayudarme alguien a decir cómo murieron? Pues ahí se los he dicho en el texto, ¿no? Que se abrió la tierra y se los tragó con casa y todo. Con todo lo que tenían se los tragó, y a mí no me cuesta trabajo creer lo que este texto de la Biblia dice, porque lo escribió un amigo de Dios llamado Moisés. Ese hombre, Moisés, escribió esto. Y entonces los que estaban observando dijeron: Moisés los mató. ¿Sería Moisés el que los mató? No. Pero como le decía, léase todo el resto de la historia. Pero tenemos otros que no quiero irme sin antes mencionársela. Y los bien peligrosos, porque se llaman, no sé si decirle los camuflados o los infiltrados o cómo decirlo, pero en el libro del Éxodo capítulo 12, 2 versículos, el 37 y 38, dice: partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subieron con ellos grande multitud de toda clase de gente. Tuviéramos tiempo para espeluzarlo bien. De todo tipo de gente. Parece que era gente extranjera que se añadió allí. Pero estos fueron los que más problemas le causaron a Moisés allá en el camino del desierto. Bueno, los que contaminaron, los que dañan a muchos inocentes del pueblo de Dios. Dijo alguien, bueno, me lo ilustró un hermano hace mucho rato. Dijo: hermano Caicedo,
Los peligros cuando son foráneos son de afuera. Toda la congregación está alerta de los problemas que hay afuera, que no nos entren. Pero me decía, es parecido, y me contaba que en alguna ciudad de las que conocía, vio unos vagones del tren cargados de algodón. Dijo, el algodón tiene una característica, que se quema de adentro hacia afuera. Así que cuando descubren que el algodón, alguien le prendió candela, porque es que pueden prenderle candela aquí en la orilla, pero él busca hacia adentro y se expande de adentro hacia afuera. Cuando descubren el mal, ya no hay nada que hacer, ya se ha consumido todo, ya. Y esa es la astucia del enemigo, esa fue la astucia en el camino del desierto. Los que estaban allí camuflados estaban dentro, y por eso fueron los que más problemas causaron. Eran como lobos rapaces buscando a las inocentes criaturas de los hijos de Israel, para que el enemigo lograra sus planes de postrarlos en el desierto. Estaba también aquí marcando en mi Biblia, ustedes recuerdan cuando Balac contrató a Balaán para que maldijera al pueblo de Israel. Se puede maldecir a lo que está bendito. Usted como iglesia y como hijo de Dios está bendito por el Señor. Entonces, como no podían maldecirlos, hubo una estrategia que se le recomienda al profeta. Estoy en el capítulo 25 del libro de Números. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Es lo que les he leído aquí en el capítulo 10 de Primera de Corintios, esto que está aquí. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y dijo Jehová a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Verso 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Les decía que Pablo dijo que en un día murieron 23,000, faltaban 1,000. Aquí encontramos los otros 1,000. ¿Por qué? Por el consejo de maldad. Y estos infiltrados, eso eran lo que hacían. Ahora está de moda que si una persona está en adulterio o está en fornicación, no, eso no es nada. Hablé con una dama que estaba simpatizando, asistiendo a la iglesia, y había uno de estos infiltrados en la iglesia que comenzó a cortejarla, y supe hasta dónde habían llegado, y ella misma me lo dice: pero pastor, es que yo le dije a él que nosotros no podíamos porque no éramos casados, pero él me dijo que que sí podíamos, y que luego pasábamos al altar y ya quedábamos reconciliados. ¿Ve usted la astucia de Satanás? Si usted está en adulterio, usted se va a quedar postrado. Usted tiene que arrepentirse. No busque ilusiones aquí en su pensamiento. No engañe. Dios dice que lo que el hombre siembre, eso cosechará. Entonces ese es el problema. Hermano, si usted está nuevo y está simpatizando y ve algún sinvergüenza cometiendo algunos de esos pecados, la Biblia dice con toda claridad: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, había otro grupo que eran los inconformes, nada les servía. Les dieron agua, les dieron maná, Dios era tan bueno que les climatizó el camino. De noche, como era muy frío, entonces les puso calefacción. De noche, de día, como era muy caliente, les puso refrigeración. Oye, ¿cómo va a ser uno tan desagradecido con el Señor? Gracias al Señor por los que perseveran a pesar de las circunstancias. Número 12, verso 2, y dijeron: solamente por Moisés habla Jehová, ¿no será que también puede hablar por nosotros? Y murmuraron contra el Señor y cansaron al Señor por todas sus murmuraciones. Como quien dice, por nosotros también puede hablar. Verso 5, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. ¿Ustedes saben lo que le pasó a María? ¿Qué le pasó? ¿Por qué quedó leprosa? Por murmuradora. María era mayor que Moisés y era hermana de Moisés. Aarón y María eran mayores y ellos pensaron que, imagínense que yo soy el mayor, mi hermano Sigfredo es tercero en la línea, y cuando él llegó a supervisor, él decía, y yo decía, sí, Señor, porque aprendí la lección aquí. El hecho de que sea el hermano mayor, pues ahí está lo que la Biblia dice, que el mayor servirá al menor. Lo digo en relación a Esaú y a Jacob. Pero hermanos, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Dice el verso 9 y 10, he aquí María estaba leprosa como la nieve. Tenemos que despojarnos de todo esto. De este tipo de gente es probable que todavía exista. Gracias al Señor, aquí vamos rumbo al lugar que el Señor nos tiene trazado. No queremos que nadie se pierda, no queremos ser tropiezo de nadie. Pablo dijo, no seáis tropiezo ni a Israel, ni al pueblo del Señor, ni a la iglesia, que no seamos tropiezo de nadie. El Señor nos ha llamado para ser salvos y tiene poder para llevarnos en medio de las tempestades, en medio de todas las dificultades que el mundo presente. Allá nos llevará el Señor. Porque Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo? No cite mal el texto. Algunos los he oído decir, he aquí yo estaré con vosotros. Estaré futuro. Estoy es presente. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, aunque el amor de algunos se pueda estar enfriando, el amor que nosotros tenemos por el Señor y por la salvación de nuestra alma, dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, amárrese la correa, ciña sus lomos, llénese de valor. Ame la salvación, ámela. Aborrezca el pecado como peor que el cáncer y el SIDA. Aborrézcalo. No aborrezca al pecador, pero aborrezca el pecado. Dios ama al pecador y lo oye cuando el pecador se arrepiente. Lo oye, Dios lo oye.
Pero si persiste en el pecado, olvídese que la Biblia dice que aún las oraciones del impío son una abominación delante de Dios. Porque para poder decirle a Dios, mi Padre, usted tiene que ser su hijo. Usted tiene que ser su hijo. Y si quiere ser el hijo de Dios, arrepiéntase, conviértase y bautícese correctamente en el nombre del Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Creemos que el Dios que tenemos es poderoso para guardarnos. Yo lo creo. Y voy a invitarle a usted que lo confiese. Póngase en pie y vamos a orarle al Señor nuestro Dios Todopoderoso.